Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer podcast, presentaciones de clubes. Vamos a hacer este recorrido por la historia de varios clubes del fútbol europeo, por supuesto del fútbol internacional. Arrancamos con el amigo Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nacho, querido? ¿Cómo andas, Dani, querido? ¿Todo bien? Bien, un placer como siempre compartir el espacio, charlar y meternos en esta propuesta de podcast diferentes. Y como lo veníamos charlando un poco fuera de aire, ya para meternos en lo que es la historia de algunos clubes, rivalidades, cómo se fundaron, qué diferencia tienen uno con el otro. Bueno, un poquito de esto, la intimidad de cada una de estas parcialidades, de estas camisetas y la historia de estos pesados de la historia del fútbol europeo. Y después, bueno, iremos andando en otros continentes también. Así que te voy a preguntar por dónde arranca este paseo. Bueno, primero para darle un poco de contexto a la gente también, esto lo hablamos mucho offline cuando veíamos qué hacer juntos, ¿no? Yo dije, a mí me encantan las historias políticas y religiosas y económicas de los clubes del mundo, ¿no? Y bueno, fuimos a Europa directamente para empezar y vamos a arrancar con uno de los primeros campeones de Europa que hubo y en más detalle el primer campeón británico de la Copa de Europa. Si sabes de quién estoy hablando, Dani, levantame la mano, pero creo que es bastante fácil. Además, te la tiro, perdió la Intercontinental contra un equipo argentino. El primer campeón del mundo argentino le ganó la final a este equipo. Ahí está, sí, me juego. Diría que no solo es el primero británico, sino que es el único escocés y es el Celtic. Exactamente, del mismo Celtic de Glasgow estamos hablando, un equipo que ya lleva más de 100 años desde su fundación, se fundó en 1887. El Celtic además consta de ser el quinto equipo con más títulos del mundo, siendo los primeros dos sudamericanos, ¿no? Orgullo sudamericano, tanto Nacional como Peñarol están los dos primeros, y el tercero tampoco es europeo, es el Al-Ahly de Egipto, y luego vienen en filita Rangers y Celtic. Rangers tiene 117 títulos, Celtic 116. Hasta hace poco eran 113, pero ganó el triplete el año pasado, Copa de la Liga, Copa de Escocia y Liga, así que le descuenta de a 3 al Rangers cada vez que gana todo, cada vez que hay un triplete ahí, se separan, se juntan en cantidad de títulos, pero bueno, como dijimos, es el quinto equipo más ganador del mundo y a pesar de ser el quinto más ganador del mundo, es el segundo más ganador de su país, ya que en títulos locales tiene uno menos que el Rangers, ya que ambos ganaron un título internacional. El Celtic ganó la Champions League, antes cuando se llamaba la Copa de Europa, y el Rangers ganó la Recopa, ¿no? La Recopa, que era la copa que juntaba a todos los campeones de Copa local de Europa en una misma copa. Una copa que se descontinuó y medio que fue reemplazada o absorbida por la UEFA. Claro. Así que bueno, vamos a hablar La Recopa, del Celtic. Sí, te decía, digo, la Recopa que mientras existía era la segunda en importancia. claro, claro, sí, La, sí, sí, era la claro, segunda Copa de Europa. la UEFA venía a ser tercera, que acá la comparaban con lo que era la vieja Conmebol. Claro, sí, 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 es justo decir eso porque en realidad la Recopa juntaba a todos los campeones de Copa, entonces había que ser campeón para llegar ahí. Al menos algo habías ganado y generalmente muchos equipos lo usaban cuando veían que en la liga no les alcanzaba y que perdieron dos, tres partidos inesperados y tenían la Copa al alcance de la mano, apuntaban todos los cañones a la Copa. O, por ejemplo, algunos clubes, tal vez como el Athletic Bilbao, grandes en su país, pero que en Europa nunca dieron el salto y que sabían que la liga para ellos era medio imposible, teniendo el Real y al Barça ahí, decían, bueno, le jugamos toda la Copa del Rey, clasificamos a la Recopa y ya estamos en esa copa. Entonces esa copa juntaba equipos muy grandes del resto del continente. Es más, uno de los máximos ganadores, si no me equivoco, es el Barcelona, esa copa. Bueno, también tenemos al Rangers, que es el cuarto equipo más ganador del mundo. Así que es una copa que tenía muchísimo prestigio y que juntaba campeones, campeones. A la UEFA iban, como siempre, los terceros, cuartos de liga. Ahora ya van hasta como el octavo, más o menos, en algunas ligas, pero antes juntaba el tercero y cuarto de cada país. Sí, sí, tal cual, como vos decías. Después, bueno, esta reestructuración que hace siempre la UEFA, ¿no? En un momento Copa UEFA haciendo la más importante y ahora ya también volvieron a agregar una entera competencia como es la Conference, que, bueno, si hablamos de premio consuelo, es el premio consuelo del consuelo, pero siempre es más importante ganar algo que no tener nada. Así es completamente. Yo lo que decía que fue absorbida por la Copa de la UEFA es básicamente porque en todas las ligas europeas, o al menos las principales, no las que uno más conoce, el campeón de liga se clasifica a la UEFA o al repechaje de UEFA. No es que en ningún lugar clasifica a la Champions, como sí pasa en Argentina o en Brasil, que el campeón de la Copa local entra a la Claro, Libertadores. el campeón de En las Copa. ligas europeas, claro, en las ligas europeas el campeón de Copa entra a la UEFA, salvo alguna rara razón que haya ahí, pero bueno,
puede ser el caso de Liechtenstein, si querés que pongamos un ejemplo. Liechtenstein no tiene liga local, entonces el Vaduz entra directamente al repechaje de la Conference. Ahora, si Liechtenstein, por coeficiente UEFA, estuviera en zona de Champions, que nunca lo va a estar, pero bueno, tuviera alguna clasificación a Champions, el Vaduz iría directo a la Champions por ser campeón de la Copa de Liechtenstein. Digo, es campeón siempre porque es el único equipo profesional de Liechtenstein, juega en la Liga de Suiza, entonces es lógico que siempre va a ser el campeón, ¿no? Por eso siempre se asegura su participación en las rondas previas antes de la UEFA y ahora de la Conference, siempre en el escalón más abajo. Clarísimo, Nacho, como siempre, desandando el vicio y desanándonos a todos de estas cositas que nada, puede saber un fanático del fútbol. Nada más. Ya dijimos que íbamos a hablar del Celtic, creo que hasta ahora hablamos de cualquier equipo, de 5 países, 7 equipos, y creo que apenas hablamos del Celtic. Así que vamos a arrancar de vuelta con este equipo que es uno de los históricos del fútbol escocés, un equipo que fue fundado el 6 de noviembre de 1887. Es uno de los equipos obviamente más antiguos del mundo, y vamos a hacer una aclaración, ¿no? Siempre que hablemos del Celtic no podemos no hablar del Rangers, ¿está bien? Es como se necesitan mutuamente para vivir. Vamos a ver después en un momento en el que uno de ellos no estaba y qué pasó con el otro, pero son equipos que son tan antagonistas que si hablas de uno tenés que hablar del otro. ¿Por qué? El Celtic fue fundado por moristas irlandeses, estos son de la religión católica, no sé muy bien, yo de religión no sé mucho, pero sé que son de la religión católica, son congregaciones de religiones católicas que se instalaron en la época de la gran hambruna irlandesa, se instalaron en Escocia, porque en Escocia había mucho trabajo y en ese momento Glasgow era de las ciudades más pobladas del mundo. Entonces había trabajo, había comida y los irlandeses migraron ahí de forma casi automática para, obviamente, conseguir mantener un estilo de vida, mantener una vida en realidad en Escocia. Al ser el equipo fundado obviamente por moristas irlandeses y siendo anti-Inglaterra, como siempre lo fueron los irlandeses, todo esto se trasladó también al fútbol, ¿no? El Celtic en realidad se funda como una congregación de irlandeses para darles de comer. Era más que nada, no era tanto por darnos un equipo de fútbol para jugar, sino era para, tengamos una organización para ayudar a los irlandeses que están acá. Después, obviamente, se despuntó el vicio, el fútbol sigue siendo, y lo era en ese momento también, el deporte más importante del Reino Unido, si querés decirlo, de Escocia, de Irlanda, de toda esa zona. Entonces, obviamente, después terminó siendo un club de fútbol. Pero bueno, hasta acá, ¿qué tenemos? Católicos, tenemos anti-Inglaterra, republicanos, por decirlo de alguna manera, y del otro lado, ¿quién estaba? Y bueno, obviamente también, perdón, el pueblo trabajador, ¿no? La realidad es que el Celtic siempre se dice que cuando hay una rivalidad, uno pertenece al pueblo, el otro a la burguesía. Bueno, queremos ponerlo así, el pueblo era Celtic, la burguesía era el Rangers. ¿Querés que te diga otra cosa del Rangers para que veas qué tan diferentes son, que son como perro y gato? El Rangers obviamente no son católicos, son protestantes, son unionistas, o sea, están a favor del Reino Unido y, bueno, además es el equipo de la burguesía escocesa. Hasta acá, Dani, espero no haberte mareado. No sé si tenés algo para comentar o No, alguna idea más para cerrar por acá o si no, sí, avanzamos. a mí, a mí, a mí lo que más me llama la atención, que, bueno, lo explicaste un poco en introducción, que hablamos del clásico de todos dos, es que cuando se enfrentan, ninguno era de Escocia. Es una cosa, Exactamente. bueno, realmente llamativa. Y bueno, un poco lo explicabas vos. Unos tienen las banderas de Irlanda por el origen irlandés y los otros tienen la bandera británica. Exactamente, eso Que es lo bueno, más raro de todo, porque es el clásico más importante de Escocia y ninguno lleva la bandera de Escocia a la cancha. Están los irlandeses y los que llevan la bandera del Reino Unido. Entonces es el clásico más escocés y menos escocés del mundo a la vez. claro. Sí, sí, sí. A ver, y después lo representativo del trébol, ¿no? Como Exactamente. le dicen en Italia, el cuadrifo de la carta es el emblema de Irlanda. Uno piensa, Exactamente. por ejemplo, la selección de rugby representa a toda Irlanda unida y es el equipo del trébol. Chau, listo. Todo el mundo Completamente. sabe en el planeta que ese es el representativo de Irlanda. Mismo Bueno, vamos a ver, y tal vez yo alguien que no siendo está un muy atento a poco. eso. Dale, Dani, Sí, dale. sí. No, te decía, a ver, por ejemplo, los irlandeses eh, que llenaron Estados Unidos, ¿sí? Que son una de las colonias más grandes,
pasa lo mismo con los italianos que están allá, que están hace 200 o 250 años y se siguen sintiendo exactamente igual que como cuando bajaron del barco, porque pegados entre ellos son colectividades muy cerradas. Bueno, y yo siempre doy el mismo ejemplo cuando juegan en el Jazz, eh, el partido inaugural del grupo entre Italia e Irlanda, ¿sí? Es el clásico de allá, ¿no? Por ser dos colectividades bien marcadas, irlandeses e italianos, en el Giant de Nueva York. Hermoso. O sea, las tribunas explotadas y lo peor, ¿no? ¿Cómo iba a ganar Irlanda? Bueno, ganó Irlanda. Para matarse, ¿sí? Increíble, Para increíble. darse Bueno, el... Pero cuando vos ves la tienen igual que cuando salieron de la isla. totalmente, totalmente. Y bueno, justo, yo creo que ese fue en ese mundial que mencionás, fue justo el golpe que necesitaba Italia para despertarse y llegar después a donde llegó. Eh, un Robbie Baggio que ese partido estuvo ausente sin aviso, pero que luego Robbie Baggio terminó siendo una de las grandes figuras del mundial. Bueno, obviamente no contemos los últimos 3 minutos del mundial, quedémonos con lo anterior, pero bueno, Robbie Baggio fue una de las grandes figuras de ese mundial. Eh, después, bueno, dijimos, ¿no? Por un lado la burguesía, por otro lado el pueblo trabajador, como se le quiere decir. Bueno, querés más señales de esto. En el Rangers nunca contrataron católicos. En cambio, el Celtic sí contrataba gente de otras religiones y lo dijo. Ellos tuvieron un manager en esa época, obviamente era muy común, tuvieron un manager desde 1897 hasta 1940, o sea, hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. En realidad no es que renunció porque quiso renunciar. Tuvo un manager que se jactaba de decir: nosotros no contratamos católicos, contratamos católicos, hindúes, musulmanes, judíos, no nos importa, nos importa que sea buena gente. Algo que el Rangers nunca lo hizo, y dicen que es una regla no escrita, así como, por ejemplo, el Athletic de Bilbao tiene escrito que solo pueden jugar jugadores nacidos en la zona del País Vasco. En el Rangers no lo tienen escrito, pero convengamos que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy solamente un jugador ha sido católico o ha expresado ser católico y ha jugado en el Rangers, con lo cual me parece una regla no escrita bastante importante, ¿no? Que creo que le dan un poquito, le prestan un poquito de atención. No, impresionante. A ver, siempre me acuerdo cuando, nada, esos datos que te vuelan en la cabeza, que dijiste del Atlético de Bilbao, y la oferta para Vicente Lizarazu, que era vasco, pero del otro lado. Entonces, nada, Claro, ellos lo hacían más cercano a Lizarazu que a los demás españoles. Una cosa que, bueno, a ver, en la cabeza de un chico de 10, 12 años como yo tenía en ese momento, era una locura. Y bueno, uno empieza a entender los límites del hombre, pero está claro que a nivel sentimental o a nivel de lo que representan, a ver, para algunos significan otra cosa. Esto que vos decís, la cuestión religiosa puesta en el medio, bueno, ya nos deja a todos mirar, porque está claro que para las masas que son grandes y los dos más populares de España, evidentemente sí representa lo importante. totalmente, totalmente. Y bueno, y después también está, ya, esto creo que lo que más hablamos hasta ahora fue desde el lado religioso, y nos metimos un poquito en la política. ¿Querés seguir metido en la política? Obviamente el Celtic ya dijimos que representa a los irlandeses que viven en Escocia, pero también representa a los movimientos libertarios irlandeses, ¿no? A aquellos movimientos que consideran que Irlanda del Norte es parte de Irlanda y que ninguno de ellos dos debe formar parte del Reino Unido. Hoy Irlanda obviamente es un país independiente, o sea, digamos, no pertenece al Reino Unido, pero Irlanda del Norte sí pertenece, igual que Escocia pertenece al Reino Unido, pero ellos siempre estuvieron a favor, el Celtic, de los movimientos libertarios de irlandeses que dicen que Irlanda del Norte es de ellos. Por ejemplo, el IRA, ¿no? Todos hemos visto alguna película, todos hemos visto o hemos escuchado noticias del IRA, que era el movimiento independentista irlandés, y ellos han salido con banderas del IRA a la cancha, las han flameado y siempre han estado a favor de todos los movimientos independentistas irlandeses. O sea, es una hinchada una hinchada, no, un club, ¿no? Que se preocupa y se mete muchísimo en estos temas. Hace poco también fueron noticia y fueron multados por la UEFA por exhibir banderas palestinas en el estadio. Entonces, obviamente con el conflicto que está pasando ahora entre Israel y Palestina, ¿no? Que es un tema de hoy mismo. Entonces, es una hinchada que no se queda, es un equipo, un club que no se queda fuera de los discursos políticos. Ellos se meten, dan su opinión, puedes estar a favor, en contra, pero no los puedes acusar de no mojarse en los temas que se quieren mojar, porque eso es lo que más tiene este equipo del Celtic de Glasgow, que bueno, obviamente en la otra punta lo tenemos a su clásico rival, y van a ver que lo vamos a mencionar todo el tiempo, porque no se puede explicar uno sin el otro. Nacho, me llama la atención, va, quizás
explica un poco esto que vos decías, cuando uno presta atención a los equipos con los que tiene una relación afín. Y te das cuenta, bueno, el tema de ¿no? Una ideología cercana, esta militancia por ciertos ideales, que está claro que, bueno, de la mano de un ideal que tienen de vida y que lo ven representado también en clubes con los que tienen una relación de hermandad o de amistad. Completamente, completamente. Lo mismo el Celtic también tiene relaciones muy estrechas con otros equipos que también son bastante identificados con el lado izquierdo de la política, como es el San Pauli alemán. Todos lo conocen. Es uno de los equipos que más tirados a la izquierda están políticamente. Fueron de los primeros, por ejemplo, en llevar banderas LGBT al estadio. Son los primeros en rechazar todo lo que quiere este fútbol moderno de los clubes de sociedad anónima, etcétera, y dice que fue una parte muy importante de la actual ley alemana del 50+1, que no permite que más de la mitad de las acciones del club sean posesión de una empresa privada, sino que tienen que ser de los socios, y tienen en su rival justamente al Hamburgo, que es básicamente todo lo opuesto al San Pauli, sería más el Rangers, el Hamburgo, y el San Pauli sería el Celtic, y a su vez también el Liverpool, ¿no? El Liverpool de Inglaterra también es el equipo conocido de los trabajadores, del pueblo obrero, y tiene una muy buena relación y muy afín políticamente también con el Celtic de Glasgow. Pero bueno, Claro. si querés vamos un Sé que en poco Italia pasa con el Livorno. el Livorno también lo mismo. El Livorno es otro de los equipos también conocidos muy de izquierda y muy politizados en Europa, también obviamente casi hinchadas hermanas con el Celtic. Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, son cosas que por ahí en Sudamérica o en Argentina específicamente no encontramos tan claramente o no está tan No, claramente definido. Entonces, a ver, cuando uno ve este tipo de manifestaciones tan públicas, bueno, nos sorprende si la explicación uno no lo va a buscar. A ver, cuando uno piensa en el Maradona, tantos años en Nápoli, y ahí se hermana con las ideas del Che Guevara, con la Italia obrera del sur, bueno, entiendo un poco más este tipo de militancia de algunos clubes. claro. Sí, 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 eso como bien decimos en Sudamérica no es tan común que un equipo esté asociado o a un partido político o a un sector político, ni tampoco religioso, ¿no? O sea, la verdad, vos sos de Boca, yo soy de San Lorenzo, hay un montón de gente de otros clubes y no decís, bueno, no, todos los católicos son de River o todos los católicos son de Boca, o todos los peronistas son de Boca y todos los no peronistas son de River. Eso no existe, no, no. Yo tengo amigos que Claro, piensan políticamente de cualquier claro. lado, religiosos de cualquier lado, y están en cualquier equipo, ¿viste? No, no, no está tan asociado como si lo está en varios clubes de Europa. Hoy estamos arrancando con el Celtic, esperemos que hagamos varios programas de esto y hablemos de otros clubes que les pasa más o menos lo mismo, pero en el Celtic, si sos hijo de irlandeses o venís de la familia irlandesa, es imposible, primero, que no seas católico y segundo, que no seas del Celtic. Yo creo que les debe importar más que seas del Celtic porque representa todo, ¿no? Representa la izquierda política, representa el catolicismo. Entonces, si sos del Celtic y tal vez no vas a la iglesia, bueno, al menos es del Celtic, ¿no? Tiene tres en una. Espectacular, Nacho. No quiero cortarte, pero sí quiero preguntarte algo. A ver, Sí, pienso en la participación en Europa del Celtic, después de haber sido, bueno, un gran campeón en aquellos mediados de los años 60, como decías, habiendo ganado la Copa de Campeones de Europa en aquel momento, cuando aquella final tardada que terminó en un tercer partido contra Racing, que se define en Montevideo con aquel gol del Chango Cárdenas, que el los famoso gol racinguistas del Chango siguen pasando Cárdenas. hasta el día de hoy, hasta que se vaya afuera la pelota, pasar hasta el último día de su vida, pero bueno, bien, bien ganado el torneo, bien ganado el torneo. Y Perfectamente, después, en a justa ver, ley. recuerdo la final de la UEFA 2003 cayendo ante el Porto de Mourinho como Exactamente. una participación importante bueno, a ver, de equipos escoceses. Y después no tenés mucho más. No, 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 los escoceses, bueno, hace poco justamente el Rangers llegó a una final de UEFA también que perdió, pero el Celtic llegó, como bien decís vos, a la final de la UEFA 2002-2003 contra justamente el amigo José Mourinho, un Celtic en ese momento que tenía un poderío ofensivo terrible, comandado más que nada por el sueco Henrik Larsson, que Henrik Larsson es el único extranjero en el 11 ideal de la historia de Escocia, del Celtic. O sea,
en el 2000, creo que fue 2012, le preguntaron a todos los hinchas, hagan el once ideal de la historia del Celtic y el único extranjero era Henrik Larsson, que a su vez es el tercer máximo goleador en la historia del Celtic. Henrik Larsson marcó un gol en esa final, pero fue victoria finalmente del Porto 3-2, que bueno, eran las primeras veces que veíamos a Mourinho por ahí, ¿no? Decía, ¿quién es este tipo? Medio raro, medio excéntrico. Mirá después donde terminó, ¿no? Llevando 3 Champions, 3 clubes diferentes, Claro. una bestia Mou. Pero bueno, el Celtic se encontró con un Mourinho joven, no sabían que era Mourinho todavía. Tal cual, sí, sí, a ver, y además haciendo el camino ascendente. El mismo Porto, la temporada siguiente, iba a ganar la Champions. Claro, completamente. Que le gana la final al Mónaco de Huito Ibar. Creo que Huito Ibar era el número 4. Vos seguramente te acordarás que Huito venía de Boca, así que. Sí, 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 increíble, increíble. No, 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 Bien, esas cosas del fútbol, bueno, es el hilo del fútbol, ¿no? Uno lo va desatando claro, y siempre, siempre sale algún dato así. exactamente. Pero bueno, hace poco también dijimos que el Rangers llegó a la final y bueno, yo creo que tenemos que meternos un poco más en detalle en lo que es el clásico. Primero, el nombre, ¿no? Se llama The Old Firm, o sea, la vieja empresa. Eh, ¿Por qué se le puso ese nombre? Más que nada porque firma, tiene ese juego de palabras de firma y empresa. Eh, ¿Qué pasaba? Los primeros clásicos que se jugaron entre el Glasgow y Celtic, obviamente entre el Rangers y el Celtic, convocaban cientos de miles de personas al estadio. Obviamente en esas épocas, la verdad es que no había butacas, no había nada, entraba hasta donde entraba, se aplastaban todos, entonces entraban más de 100.000 personas. Entonces, ¿qué pasaba? En la final de la Copa siempre la jugaban ellos dos, pero en ese momento no existían ni los horarios ni los penales. Entonces, ¿qué pasaba? Los presidentes de los clubes, para recaudar dinero, arreglaban el empate. Le decían a sus jugadores, empaten, que jugamos otro partido, recaudamos de vuelta, vuelven a empatar y en el tercer partido juegan bien. Ya está, tercer partido lo jugamos en serio. Entonces, la gente parece que eso lo hicieron 2 años seguidos y en el segundo año se dieron cuenta, porque parece que se corrió la voz de están empatando a propósito para sacarnos guita y recaudar más. Y recién el tercer partido no van a jugar en serio y hubo una invasión de campo, un destrozos por todos lados, la Copa se dio por desierta, no se la dio a nadie la Copa, y bueno, a partir de ahí le quedó el nombre The Old Firm porque lo manejaron básicamente como una empresa para recaudar dinero los dos clubes, ¿no? Porque era como, bueno, la recaudación mitad y mitad, nos llenamos los bolsillos y esto total, empatan. Después el tercer partido lo jugamos en serio y todos contentos. Así que de ahí nace el nombre The Old Firm, un clásico que obviamente también tiene más de 100 años y tiene una, no voy a decir paridad, tiene una leve ventaja para el Rangers que le saca en 432 partidos jugados, le saca 6 de diferencia el Rangers a favor. Una locura. Una locura el número de. Una locura, una locura. Y es que para tener el Bueno, número viene también hay que, de mano primero, de, eso te quería decir, Dani, para de la entender el cantidad de veces número que se de, cruzan por año. claro, para entender el número vos tenés que ir a dos cosas. La primera es que la Liga Escocesa se juega desde, 1880, desde fines de 1880. O sea, ya de ahí al fútbol argentino le saca 50 años. Y además la Liga Escocesa tiene solamente 10 equipos en primera. Entonces, son 4 ruedas. O sea, vos jugás 4 veces contra cada equipo. A diferencia de en Argentina, cuando era torneo apertura y clausura, vos jugabas 2 veces contra todos todo el año. O sea, eran 2 partidos con River, 2 partidos con Boca, 2 partidos con San Lorenzo, 2 partidos Independiente. En Escocia juegan 4. Y además, como son los más ganadores y son los que más ganan, Claro. siempre se ven en la final, semifinal de las copas. Entonces, estos tipos deben jugar entre 5 y 6 partidos por año. Entonces, por eso, hace 5 o 6 partidos por año por 120 y hasta te quedas corto, deberían ser más de 500 partidos. Bueno, tienen 432. Eso también se puede explicar porque el Rangers estuvo varios años sin estar en primera. El Celtic una vez quedó huérfano del clásico. En el 2012, el Rangers quedó en bancarrota, lo dieron bancarrota, no aceptaron su devolución a la Scottish Premier League y lo mandaron a jugar a la cuarta categoría. Al Rangers le tomó varias temporadas ascender. Obviamente en esas temporadas el Celtic ganó absolutamente todos los torneos sin ningún tipo de oposición, pero bueno, afectó muchísimo a los clubes escoceses económicamente, porque obviamente perdían mucho dinero de lo que era el Rangers y no les convenía a nadie. Por eso cuando ascendió el Rangers se dice que todo Escocia celebró que vuelva el Rangers a la primera división y le costó volver a ganar un título, recién hace 2 temporadas pudo, y te dejo adivinar quién era el técnico del Rangers cuando volvieron a salir campeones. No sé, no sé. Un jugador, Sí, no lo un sé. jugador, un jugador inglés que jugó en el Liverpool, Jugar muy inglés que juega en famoso. Liverpool. No, no. Se me vienen muchos. Se me vienen muchos a la cabeza. Me tenés que ayudar, Nacho. Steven, Steven Gerrard. Qué crack, por favor.
un fenómeno. Hizo una revolución cuando fue al Rangers, que bueno, terminó ganando un título después de 9 ligas seguidas del Celtic, que 2 veces logró ganar 9 ligas seguidas, nunca llegó a las 10. El Rangers una vez logró ganar 9 ligas seguidas, pero bueno, nadie ha llegado a 10 como sí ha llegado, por ejemplo, el Bayern Múnich hace poco en Alemania, con lo cual, para los que odian la Bundesliga, no como yo, pero para los que odian la Bundesliga, pueden decir, hasta la liga escocesa es más pareja que la alemana. Para mí no es así, pero bueno. El que lo quiera criticar a la liga alemana por algo puede ir por ese lado. Eh, pero bueno, otra cosa para poder explicar este derby es creo una palabra más que autorizada, que es Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson obviamente fue, creo que 30 años técnico del Manchester United, no me quiero equivocar con los números, pero 25 30 años seguro. Sir Alex Ferguson cuenta que no hay clásico en el mundo como el del Celtic y el del Rangers, que nada lo puede igualar, que no hay ese nivel de intensidad en ningún lado del mundo y que ni lo intenten buscar porque no lo existe. Dice que es tanta la tensión política, religiosa y social que es imposible encontrar algo similar a eso en cualquier parte del mundo. Así que yo creo que si lo dice Sir Alex Ferguson, yo le pongo un porotito y le creo. No, bueno, a ver, le vamos a dar la derecha. Yo le preguntaría si alguna vez vino a Rosario, pero le damos la derecha a Ferguson, no hay problema. Yo es que en Rosario, obviamente, gente de Newell's tiene que tener amigos de Central. Bueno, hinchas de Boca, amigos de River. ¿Vos te imaginás un hincha del Celtic amigo de uno del Rangers cuando no tenés ningún punto en común? Ni la religión, ni la política, No, la clase social, no, absolutamente no, no. nada. Nada. O sea, no hay ni chance de que te juntes. No hay chance de que te cruces ni siquiera en la calle porque hasta deben vivir en barrios separados. No, tal cual. Es verdad, es verdad. Análisis, a ver, como decíamos, ¿no? Son clubes que abarcan una cuestión de ideología, una cuestión de religión, una cuestión política. Bueno, son muchos los puntos, no solo lo futbolístico. Por ahí es difícil para nosotros entenderlo Obvio. sin todo ese contexto alrededor. Y bueno, por eso es tan interesante charlar y hablar de alguien que sabe mucho y de un club tan interesante que tiene una historia tan grande y tan rica. Yo, Nacho, te pregunto, para ir Sí. cerrando este podcast espectacular, contanos cómo está el Celtic hoy. Mira, antes de contarte, me quedo con algo que me quedó, que no podía no decirlo, y después voy a cómo está el Celtic actualmente. Yo busqué si alguien que está escuchando esto sabe de otro, que por favor me lo diga porque me interesa un montón. Solo encontré en estos 136 años que un jugador jugó en los dos clubes. Un solo jugador jugó tanto en el Celtic como en el Rangers. Fue Mo Johnston, que primero jugó en el Celtic, después se fue a Francia un año y volvió al Rangers con un escándalo, no lo dejaban inscribirse. El Celtic no quería que lo escriban. Y no solo eso, sino que jugó en el Rangers, fue campeón y le hizo un gol al Celtic y lo gritó. El tipo se tuvo que ir a Inglaterra al año porque lo odiaban los del Celtic y los del Rangers también lo odiaban porque era católico. Entonces se generó un quilombo bárbaro. Mo Johnson se tuvo que ir a jugar a otro país y así como Estudiantes de La Plata tiene la peña Javier Mazzoni, el Celtic de Glasgow tiene la peña We Hate Mo Johnston. O sea, la peña se llama Nosotros odiamos a Mo Johnston. Increíble. Ahora sí, bueno, para hablar un poquito del Celtic, de cómo está ahora, el Celtic, como dijimos al principio, viene de ganar el triplete, Copa de Escocia, Copa de la Liga Escocesa y Scottish Premier League. Ahora, obviamente, está jugando la Champions como campeón de Escocia, está en el grupo del Atlético de Madrid. Hace poco se comió un feo 6-0 jugando acá en Madrid. Los escoceses coparon Madrid, hicieron una fiesta como en cada lado que van, fiesta barra descontrol un poquito los escoceses parece que toman un poquito de más cada tanto. Después en la Liga Escocesa va puntero, no voy a decir robando porque el Rangers está a 8 puntos, no está tan cerca, pero recién estamos en noviembre, todavía falta toda la segunda parte del año, después la ronda campeonato, así que habrá que ver qué pasa, pero todo nos lleva a pensar que el Celtic va a volver a ganar la Liga, la Copa de la Liga también y la Copa de Escocia puede ser que también. Ahí obviamente, como son un partido, es mucho más fácil tal vez tumbarlos porque puedes darte la sorpresa, le echan un jugador a 10 minutos, erran un penal, cualquier cosa puede pasar, es a un partido, pero en la liga yo creo que ya va camino a otra Premiership más. Y tengamos en cuenta que si este año gana un título más que el Rangers, lo alcancen a nivel de títulos totales, y si gana dos más que el Rangers, lo pasa en la tabla, cosa que hace tal vez 10 años, cuando el Rangers todavía nunca había descendido, nunca había estado en bancarrota, era impensado porque el Rangers sacaba 20 títulos de diferencia. Hoy en día el Celtic ha descontado eso, le viene descontando creo que en los últimos 13 años le descontó 20 títulos, entonces lo tiene ahí, lo está alcanzando, lo va a pasar, no creo que el Celtic deje pasar esta chance.
espectacular. Y bueno, esperemos estar semanalmente con un nuevo equipo en una nueva historia de este fútbol que tanto amamos.